Y entonces esta mañana estudiamos la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 14. El Evangelio de Juan, capítulo 14. Y quiero estudiar en esta mañana los primeros 7 versículos. Quiero poner énfasis en los primeros 7 versículos de esta parte. Y el tema de la prédica esta mañana es una pregunta. Es una pregunta a lo que vamos a buscar una respuesta. Es una pregunta personal para cada uno de nosotros y vamos a pensar en esta pregunta. O tal vez sabe ya la respuesta, pero muy importante que basamos lo que sabemos en la palabra de Dios. Y la pregunta es lo siguiente: el destino de su vida, el destino de su vida, ¿está seguro o no? ¿Sabes a dónde vas? ¿Sabes a dónde estás viajando en esta vida? Entonces, el tema de la prédica esta mañana es: ¿el destino de la vida es seguro? Eso es la pregunta que vamos a responder en la prédica. Y esa pregunta es bastante importante, hermanos. Vivimos en tiempos muy extraños, tiempos muy raros, peligrosos, por toda la delincuencia y todo lo que está pasando. Sabemos que el mundo corre a su fin. Y entonces para nosotros como cristianos, para nosotros como presentes en este lugar, es muy importante hacernos esa pregunta: ¿a dónde estamos viajando? Imagínense que el mundo va a terminar hoy o mañana. O imagínense que, no lo espero, pero imagínense que su vida termine hoy, mañana. ¿Sabe dónde va a estar? Una pregunta seria, una pregunta importante. Y para nosotros como cristianos, si estamos bien con el Señor, es una cosa que podemos saber. Porque a veces hay personas que dicen: bueno, eso nunca sabemos. Depende de lo que Dios nos va a decir. Depende de lo que Él va a juzgar, ¿verdad? Pero en la Biblia encontramos una esperanza para todos los hijos de Dios, que es una esperanza segura. Nosotros podemos saber nuestro destino. Empezamos con lo más básico, hermanos. ¿Cuántos destinos hay después de esta vida? ¿Cuántos destinos hay después de esta vida? ¿Cuántos? Solo 2. Eso es importante. Solo hay 2. No hay 3. No hay segunda oportunidad. En nuestra cultura sabemos que hay mucha influencia católica, ¿verdad? Que dice: bueno, tal vez va a terminar en el purgatorio y ahí tal vez puede con mejorar las cosas, arreglar las cosas, por fin también entrar en el mejor lugar, que es el cielo, ¿verdad? Pero la Biblia no habla de esas cosas. Solo hay 2 destinos. 2 destinos. No hay segunda oportunidad. ¿Y estos 2 destinos cuáles son? El cielo y el infierno, ¿verdad? Esos 2 destinos hay. Eso es según lo que dice la Biblia. Y entre los 2, enseña la Biblia, hay una brecha. Entonces, una vez en el cielo, no se puede cambiar. Una vez en el infierno, no se puede cambiar. Eso ya es el destino. Eso dice la palabra de Dios. Y entonces, vamos a pensar un momento, hermanos, en lo que nos enseña la palabra de Dios sobre estas 2 cosas, porque también entre cristianos hay mucha confusión y muchas ideas tal vez extrañas sobre cómo son las cosas según la palabra de Dios. Y entonces empezamos con lo que dice la palabra de Dios sobre el destino que llamamos el infierno. No es agradable hablar de eso, pero es importante lo que dice la Biblia, porque hay que saber, hermanos, que Jesús, por ejemplo, mencionó muchas veces ese lugar. Y hoy en día, hermanos,
Hay predicadores que niegan la existencia del infierno. Que dice, sí, la palabra de Dios sí habla del infierno, pero es más como un lugar en que las personas van a acabar de existir. Entonces eso es que las personas mueren y ya no tienen conocimiento de las cosas que están sucediendo. Y hay personas también que dicen el infierno, al fin casi nadie va a terminar ahí porque Dios es misericordioso. Y entonces Él no puede aceptar que una persona va a estar en el infierno. Esas cosas hoy en día los predicadores lo están compartiendo. Y entonces para nosotros como cristianos es importante saber lo que nos enseña la Biblia. ¿Verdad? ¿Qué es el infierno? Bueno, empezamos con esa palabra. Infierno significa un lugar inferior. De eso viene la palabra. Un lugar inferior. Entonces, un lugar que no es agradable. Un lugar que es mal. En la Biblia original, en el hebreo encontramos la palabra Seol. Eso es la palabra que encontramos mucho. Si usted usa la traducción del Reina Valera, encuentra mucho esa palabra Seol. Eso es el infierno, el reino de los muertos. En el Nuevo Testamento encontramos dos otras palabras que dice Hades y la otra palabra es Gehenna. Esas dos palabras usa Jesús. El Hades es lo mismo que el Seol. El Gehenna es un ejemplo para hablar de ese lugar. Y ese ejemplo que usa Jesús es muy bueno para saber qué es el infierno. Porque tenemos que saber eso, hermanos. Es importante. Entonces, Jesús usa la palabra Gehenna y eso significa Valle de Hinnom. Y eso era un lugar real, cerca de Jerusalén. Cerca de Jerusalén había una valle que se llama Valle de Hinnom. ¿Y para qué fue usado ese valle? Ese valle solo fue usado para botar toda la basura. Para botar toda la basura. Ese lugar era un vertedero de basura. ¿Y cómo trataron ellos en ese tiempo la basura? Lo quemaron. Y entonces imagínense que toda la basura de la ciudad fue llevada ahí, a ese valle de Hinnom, ¿sí? Entonces toda esa basura estaban quemando. Y entonces Jesús usa en la palabra de Dios un ejemplo que dice que el Gehenna es el lugar donde no apaga el fuego y donde no muere el gusano. Así está usando Jesús como ejemplo. Y eso podemos entender, porque en un vertedero de basura, ahí hay gusanos, ¿verdad? Y ese lugar siempre estaban quemando la basura, entonces no apaga el fuego. Siempre estaba quemando la basura. Entonces Jesús usa ese ejemplo de vertedero de basura como un lugar. ¿Quién quiere estar ahí? El mundo, hermanos, el mundo es así que a veces hay personas tan pobres, y especialmente niños. Por ejemplo, en India también está pasando eso, pero creo que también en nuestro país. Hay personas que viven prácticamente en vertedero de basura, sacando las cosas que aún se puede vender, metal, plástico, todo eso, ¿no? Esos son lugares terribles para vivir, ¿verdad? Y entonces Jesús usa ese valle de Hinnom como un ejemplo de dónde van a terminar los que rechazan a Él. Porque eso es prácticamente lo que está pasando. ¿El infierno qué es? En este momento, porque la situación también cambia, eso vamos a ver más adelante. El infierno es en este momento una prisión preventiva. Todas las personas que mueren sin conocer a Cristo, sin arrepentimiento verdadero, van ahí, no con su cuerpo,
Porque los cuerpos quedan aquí en la tierra. Eso podemos ver, los cementerios, ahí quedan los cuerpos. Pero esos cuerpos no contienen alma ni espíritu. El alma y el espíritu no van a quedar aquí en la tierra haciendo vueltas y molestando a las personas como muchos piensan, ¿no? Lo que pasa es que el alma y el espíritu van a Dios o van a bajar al infierno. Y entonces al momento que muere una persona, eso sucede. Sube o baja. El alma sube a Dios o va a bajar al infierno para esperar ahí el juicio. Prisión preventiva. Entonces eso es lo que prácticamente dice la Biblia sobre el infierno. Ahora, el otro destino se llama el cielo. Y también sobre el cielo hay muchas cosas románticas, podemos decir, muchas ideas románticas, ¿verdad? Un lugar, hay personas que lo dicen, una vez lo escuché, una persona que le gusta mucho ¿sí? Y estaba diciendo, el cielo para mí es un lugar donde puedo tomar todo el tiempo sin sufrir las consecuencias de eso. Así están hablando a veces personas en el mundo sobre el cielo. ¿Va a ser un lugar así? Claro que no. ¿Qué es el cielo? Bueno, mira lo que dice Jesús en la parte que hemos leído juntos. ¿Cómo llama Jesús ese lugar cielo? Él lo dice en el versículo 2, la casa de mi Padre. La casa de mi Padre. Una hermosa expresión, ¿verdad? ¿Qué es el cielo? La casa del Padre. La casa del Padre. Y entonces, como Dios no quiere saber ni ver nada del pecado, ¿ustedes piensan que eso va a ser un lugar en que habrá pecado? No. ¿Habrá sufrimiento? Tampoco. ¿Habrán lágrimas? Tampoco. ¿Dolor? Tampoco. Un lugar donde solo hay cosas buenas. La casa del Padre. Es un hermoso lugar. ¿Por qué? Porque Dios está ahí. Es un lugar lleno de gloria y de gozo. Y lo que no está sucediendo aquí en la tierra, sí está sucediendo allá en el cielo. Todas las personas que están ahí y todos los ángeles que están ahí no están pensando en sí mismos, no están pensando en sus propias cosas, sino están pensando y enfocados siempre en ¿quién? En Dios. Eso es el propósito de nuestra vida también. Nosotros como cristianos somos llamados no para pensar en nuestras propias cosas. Nosotros como cristianos somos llamados para pensar en Dios. Con esta razón somos hechos. Por esa razón somos creados. Si vamos a leer primero de Génesis, ¿por qué Dios hizo toda la creación? ¿Por qué Dios hizo a nosotros? Para su propia honra y gloria. Y en eso fallamos aquí en la tierra muchas veces, ¿verdad, hermanos? Pero en el cielo no. En el cielo todos que están ahí están enfocados en la gloria de Dios, en la gloria del Padre. Y entonces, ¿cuáles personas están ahí? ¿Es verdad lo que dice el mundo cuando fallece una persona? Él está volando alto, algo así. ¿Es verdad así? ¿Al fin todas las personas van al cielo? Hermanos, las personas que van al cielo son personas que en la vida han tenido el deseo de glorificar a Dios. Porque en el cielo también van a hacerlo. Y entonces personas que no tienen el deseo de glorificar a Dios, sino de andar toda su vida en el pecado, ¿esas personas sí van al cielo? No van al cielo porque no van a querer estar ahí. Si no queremos adorar y glorificar a Dios, el cielo va a ser un lugar terrible. Entonces, cuando los creyentes mueren,
su alma va al cielo. Su cuerpo queda aquí en la tierra. Su alma. Y ahora, lo que dice a veces los creyentes es, para siempre vamos a estar en el cielo. Esa idea es, ¿no? Pero la Biblia dice que no. Como el infierno en este momento es una prisión preventiva, así el cielo es un lugar donde las almas están temporalmente con Dios. Entonces, al momento que fallece un creyente, él va al cielo con su alma, pero no va a estar para siempre ahí. No lo dice. Es temporal. Nosotros no vamos a estar siempre en el cielo. Sí, vamos a estar siempre con Dios. Eso sí, pero eso es otra cosa, como vamos a ver. Entonces todo eso es para entender mejor la parte que está diciendo Jesús en el Juan 14. Ahora, hermanos, estamos hablando sobre esa pregunta. ¿El destino de nuestra vida está seguro? ¿Estamos nosotros ya seguros dónde vamos a terminar? ¿O estamos dudando en eso? Pensamos, eso tal vez hice eso bien, otra cosa hice mal. Porque el mundo habla así. Si usted va a hablar con la gente que están andando, por ejemplo, si usted va a pasar por el centro y va a conversar con unas personas, puede hacerle una pregunta. ¿Usted piensa que vas al cielo? ¿Sabe lo que la gente va a decir? Yo creo que sí. Y ahí preguntando, ¿por qué usted lo piensa? Bueno, todos cometemos errores, pero en general he tratado de hacer lo bueno. Y entonces creo que al fin Dios me va a aceptar. Eso es la respuesta de siempre. Muy pocas personas van a decir, creo que no, porque soy una mala persona. ¿Has escuchado eso una vez? Casi no. Muy de repente pasa eso. Pero en general las personas dicen eso. No soy perfecto, soy una buena persona, entonces yo creo que Dios sí me va a aceptar. ¿Dice la Biblia eso? La Biblia no lo dice. La Biblia no lo dice. La Biblia dice que el cielo es el reino de Dios. Y comparamos eso con un reino terrenal. Por ejemplo, si ustedes quieren viajar, no sé, a los Estados Unidos, y que ustedes entonces quieren entrar en el avión, y de ahí, ¿qué piden? ¿Tienes visa? ¿Verdad? Y usted puede decir, no tengo visa, pero mira, nunca he cometido mal y sí puedo cumplir con los requisitos, solo no lo tengo, pero ¿lo van a aceptar? No, ¿verdad? ¿Sabe lo que nosotros necesitamos para entrar en el cielo? ¿Cómo podemos nosotros entrar en el reino de Dios? Los que entran en el reino de Dios son habitantes del reino de Dios. Tienen la nacionalidad del reino de los cielos. Tiene el pasaporte del reino de los cielos. Lo que necesitamos nosotros es el pasaporte para poder entrar en el reino de los cielos. Sin pasaporte no vas a entrar. Y ese pasaporte hay una sola persona que lo puede dar. Hay un solo trabajador del reino de Dios que está entregando esos pasaportes. Solo uno. Y por eso estábamos leyendo esa parte de la palabra de Dios. Porque mira lo que dice esa parte. Vamos a leer en Juan 14. Cristo dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Entonces, es una casa grande, donde hay muchas habitaciones para muchas personas. Y luego dice Cristo a sus discípulos,
yo lo voy a preparar para que ustedes puedan estar donde yo estoy. Y ahí viene la pregunta de uno de los discípulos, que es una pregunta muy importante. Porque ese discípulo en el versículo 5 dice, Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Y cómo podemos saber el camino? Entonces, Tomás tiene ese deseo. Él dice, yo quiero estar en ese reino, yo quiero estar en esa casa. Pero ¿cómo llegar ahí? ¿Cómo entrar? ¿Cómo podemos entrar en el reino? Pregunta importante. Y ahí Cristo dice, y en ese contexto está ese versículo, Jesús le dijo, yo soy el camino. Entonces, ¿en qué forma podemos nosotros entrar en el reino de Dios? Por hacer muchas cosas buenas, un poco más que las cosas malas, y ahí esperar que tal vez Dios tenga misericordia con nosotros cuando nosotros llegamos al fin de nuestra vida. Eso no dice la palabra de Dios. Lo que dice la palabra de Dios es que hay un solo camino por lo que podemos entrar. Y ese camino es una persona. Y esa persona se llama Jesucristo. Hay una sola manera para poder entrar en el cielo, por medio de Jesucristo. Como he dicho, haciendo esa comparación, hay una sola persona que está entregando pasaportes para que nosotros podamos entrar en el reino. Para que nosotros podamos ser parte de ese reino. La Biblia es bastante clara en eso, hermanos. Hay un solo camino para entrar en el cielo. Un solo camino. En Hechos 4, versículo 12, Hechos 4, versículo 12, un versículo muy conocido. Dice Pedro, predicando, lo siguiente. Hechos 4, versículo 12. Dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Qué quiere decir Pedro en ese versículo? Es solo por medio de Jesús podemos recibir salvación y podemos entrar en el reino de Dios. Solo por Jesús. Y para aclarar eso dice, en ningún otro. No hay otro Salvador, no hay otra cosa. No es por nuestra obediencia a Dios, no es por nuestra buena actitud, no es por hacer más cosas buenas que cosas malas. Eso no es. Solo por medio de Jesucristo podemos entrar en el reino. No hay otra manera. Y tal vez usted dice, bueno hermano, eso ya sé. Ya asisto muchos años a una iglesia y yo sé que solo por Jesús encuentro la salvación y puedo entrar en el cielo. Pero hermanos, ¿estamos realmente conscientes de eso? Yo lo dudo. ¿Por qué? Porque tan fácilmente pensamos que, bueno, ese vecino al lado que no visitaba una iglesia y ni creía ni sabía de Jesús, está viviendo su vida. ¿Y qué hacemos nosotros? No decimos nada. Tal vez en lo más profundo pensamos que Dios tal vez tiene otro camino también para personas que normales, ¿no? No estoy hablando de... ¿Sí me entienden? Yo creo que no tomamos muy en serio la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que si su vecino, si su hermano, si su hijo, si otra persona no conoce a Jesús, si no hay personas que conocen a Jesús, no van a entrar en el reino. Eso es la verdad. Eso es la verdad de la palabra de Dios. Pero si esa persona vivió más o menos bien y, hermanos, la palabra de Dios es clara.
Y toca a nosotros para decir esa verdad a las personas que no lo conocen. Jesús es el camino. El camino. No hay otro. No hay otro camino por lo que podemos entrar en el reino de Dios. Eso dice la palabra claramente. Ahora, hermanos, la consolación, porque hay algo muy importante en esa parte de la palabra. Si nosotros creemos en Jesús, si nosotros decimos, yo no soy una buena persona, yo no tengo el derecho de entrar en el cielo, pero creo en Jesús como mi Señor y Salvador. ¿Qué promesa está en la palabra aquí? Si nosotros creemos de verdad, mostrando en las obras que nosotros creemos, mostrando en nuestra actitud, en nuestra forma de ser y en nuestra forma de tener una relación con Cristo, que creemos en Él. ¿Qué dice la palabra? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Eso no es solo para personas que ya tienen años en el Evangelio. Eso es para cada persona que cree de todo corazón en Cristo. A esas personas Jesús dice en esa parte, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Muchas habitaciones están preparadas. Preparando ese mensaje, tuve que pensar en, a veces hay, ¿no?, esos promociones o algo así en el televisor de algún hotel en un lugar lujoso para pasar un tiempo hermoso ahí, algún paraíso. Todo eso conocemos, ¿verdad? Tuve que pensar en eso. Si el mundo hace esa cosa, ¿cómo será la casa de nuestro Padre Celestial? Habitaciones, ¿cómo? Muy cómodos, hermanos. ¿Y quién está preparando estas habitaciones? ¿Quién? ¿Algún siervo o algún? Jesús mismo dice en esa parte, ¿no? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar. Él está preparando la cama, poniendo las cosas de una forma correcta, ¿no?, una forma bonita, para recibir a nosotros, pecadores. Imagínense. Es algo hermoso, ¿no? ¿Y por qué Jesús está preparando esas cosas? Porque Él tiene el deseo de recibirnos en la casa de su Padre. Para Él es un gozo de recibir las personas que en su vida han puesto su confianza en Cristo, que han recibido perdón de sus pecados por confiar en Él, que son lavados de sus pecados por la sangre que Él derramó en la cruz. Y mira la invitación: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. No es que hay un límite, no es que ya no pueden entrar más. Jesús lo dice. Muchas moradas hay, muchas habitaciones están disponibles aún. Y entonces la invitación para ustedes también, si usted aún no está seguro de eso, ¿qué tiene que hacer para ser seguro? Para ser seguro que puedes entrar en el reino de Dios. ¿Cómo puede estar seguro? La única garantía que usted puede entrar es confiar en Jesús. Si usted quiere estar seguro de entrar en el cielo, es eso: confiar en Jesús con todo corazón. No es por lo que usted esté haciendo. No es que usted es una mejor persona que otra. La única forma de entrar es confiar en Jesús. Y esa garantía es segura. Es muy segura. Para los hijos de Dios no es necesario dudar sobre el destino de la vida. Si usted no está en Jesús, si usted todavía no tiene esa fe de creer en Jesús como su Salvador, ahí sí. Pero si usted está seguro de la salvación en Cristo, significa que el cielo también está seguro.
En la casa de mi Padre muchas moradas hay. En ese día del Padre quisiera poner también un poco énfasis en esto. Mira, el cariño que también podemos ver en este versículo, ¿verdad? El Padre, nuestro Padre en el cielo, tiene una casa preparada para las personas que Él va a recibir. El Padre tiene una casa en que todos son bienvenidos, que pone su confianza en Jesús. Nosotros como padres tenemos que cuidar así a nuestra casa. Y especialmente siendo padres de un hogar cristiano. No importa si usted tiene hijos o no, todos somos así padres. ¿Por qué? Para recibir personas en nuestra casa. Y no solo las personas que, eso es mi amigo y algún momento me va a invitar también, porque Jesús lo dice, tiene que invitar a personas que no le pueden recompensar. Somos así padres de nuestro hogar. Tenemos también una casa, tal vez no con muchas habitaciones, pero con el mismo cariño para recibir las personas que quieren estar con nosotros. Día del Padre. Nosotros como padres tenemos que decir que fallamos en muchas cosas, cuidando a nuestros hijos. Pero hay un padre que no falla. Hay un padre que siempre cuida a sus hijos en todas las circunstancias de sus vidas. Y ese padre tiene que ser un ejemplo para nosotros como padres aquí en la tierra, ¿verdad? Su forma en que nuestro Padre Celestial cuida a nosotros tiene que ser un ejemplo como nosotros tenemos que cuidar a nuestros hijos. Ahora, para terminar, estábamos hablando del cielo, ¿verdad? Es un lugar temporal para los creyentes. ¿Por qué? Porque sabemos de la Biblia lo que va a suceder. Mira, los creyentes están con sus almas en el cielo, alabando y glorificando a Dios y preparándose para un día especial. Porque, por ejemplo, en 1 Tesalonicenses sabemos que los creyentes van a resucitar. Entonces significa que los creyentes que están en el cielo van a bajar con Cristo. Ese día estamos esperando. Cristo va a venir. Pero no solo, también con todas las almas que están ahí. Y esas almas van a resucitar, van a recibir de nuevo un cuerpo glorificado. No el cuerpo que tenemos en este momento, el cuerpo glorificado. Y ahí van a subir con Cristo. Y también los creyentes que aún están en la tierra van a recibir su cuerpo glorificado y también van a subir. Y todos ellos van a recibir a Cristo. Eso va a suceder y está cerca, hermanos. 1 Tesalonicenses 4, versículo 17. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. No dice siempre en el cielo, dice siempre con el Señor. Eso es otra cosa. Porque ahí va a empezar un reino de 1000 años, según la palabra de Dios, en que los creyentes van a reinar juntos con Cristo. Y después de eso viene el gran juicio, en que van a ser juzgados todas las personas que no creían en Cristo en su vida. Y ahí de nuevo leemos en la palabra, en Apocalipsis 21, versículo 2, que vamos a recibir un lugar nuevo que Dios va a hacer. En Apocalipsis 21 leemos que Juan lo vio, que él vio la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descendió del cielo, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Un lugar especial para que todos los creyentes van a vivir para siempre con Dios aquí en la tierra. La nueva tierra. La nueva tierra. Y entonces, esa idea que el cielo es para siempre, hay que quitar.
El cielo es temporal. Es un lugar hermoso. Pero vienen cosas más hermosas para los creyentes. Si nosotros somos creyentes aquí en la tierra, hermanos, hay mucha esperanza. Es un tema muy especial ese del milenio, porque hay muchas cosas hermosas que dicen la palabra de Dios. Hermanos, si nosotros en la tierra somos creyentes fieles al Señor, significa que cuando Él viene, que nosotros vamos a reinar con Él en la tierra. ¿Sabes esa parte de la palabra de Dios que estamos diciendo al inicio? Apocalipsis 1, ¿qué dice? ¿Sí lo ha escuchado bien una vez? Mira lo que dice Apocalipsis 1. Lo que somos ya, pero aún no en la práctica. En el versículo 6. Y nos hizo, ¿qué? Reyes y sacerdotes. Hay promesas grandes, hermanos, para el pueblo de Dios. Lo que el mundo no sabe. Los creyentes, cuando Cristo viene del cielo, los creyentes van a ser reyes. Van a reinar con Cristo. Eso dice la palabra de Dios en muchas partes. Es hermoso. Hay muchas cosas que aún estamos esperando como creyentes. Y muchas personas están votando eso porque quieren tener un tiempo de placeres en el mundo o un poco de dinero. De un tiempo corto. ¿Por qué la palabra de Dios dice que los creyentes son ricos? Los creyentes son los más ricos del mundo. Porque por medio de Cristo reciben todas las cosas. Tal vez sufren en ese tiempo un poco de adversidad, de problemas, de dolores, pero cuando Cristo viene de nuevo, hermanos, va a terminar todo eso y vamos a ser reyes y sacerdotes para Dios. Eso dice la palabra. Hay mucha esperanza todavía, hay muchas cosas tan bonitas que van a venir, hermanos. Pero lo más importante es que estemos dentro del reino. Por medio de la fe en Cristo Jesús. Y entonces, Cristo está hablando de eso. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Sí? Ya sabe el camino. Yo soy el camino, dice Jesús, y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hay mucha esperanza para los creyentes, hermanos, en todas las tribulaciones que pueden tener aquí en la tierra, porque las promesas de Dios son fieles. Dios siempre cumple sus promesas y faltan muchas promesas para cumplir, pero Dios lo va a hacer, porque Él lo hizo en el pasado y lo va a hacer en el futuro. Entonces, hermanos, la pregunta esta mañana era, ¿estamos seguros del destino de la vida? No es necesario decir, no lo sé. Tenemos que saberlo, porque Jesús lo dice, que Él estaba preparando las habitaciones en la casa de su Padre. Amén.